Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo 20 funciones muy útiles para iPhone. En parte se podrían considerar trucos, pero quiero dejarlo en funciones y de hecho son funciones que todo el mundo debería saber, aunque si sois avanzados muy probablemente conozcáis casi todos los trucos o funciones que os voy a dar en este vídeo, y es por ello que quiero dejar claro que sobre todo me enfoco para aquellos que son nuevos en iPhone. Así que nada, no perdamos más tiempo, poneros cómodos, coger también vuestro iPhone y empecemos. Y bueno, la primera función que os quiero mencionar para los que seáis principiantes es que el iPhone puede escanear documentos sin la necesidad de tener una aplicación externa, y es que la aplicación de notas puede escanear cualquier documento, como digo, de forma muy sencilla. Hay un apartado en concreto que os lo muestro por aquí donde podemos escanear cualquier documento, hoja, y la verdad funciona muy bien. De hecho automáticamente se regula para que nos muestre el mejor escaneo posible, es decir, la mejor foto, para que luego podamos escanearlo en buena calidad. Y como veis aquí es bastante sencillo, no tiene mucho misterio, es muy útil. Y no solo eso, sino que también podemos firmar documentos. Aquí por ejemplo he escaneado un calendario y para poder firmarlo lo único que tengo que hacer es irme al apartado de archivos. En cuanto esté allí solamente tengo que editar. Seguido de esto me iré al apartado para poder pintar, es decir, para poder crear la firma, y es ahora cuando podemos firmar, como digo, el documento. Y como veis realmente el proceso es muy fácil, ya estaría hecho e incluso podemos guardar nuestra firma para luego ponerla en cualquier documento, lo cual es súper útil. Y como digo, es un tip, truco, función que los principiantes debéis conocer sí o sí. Si eres avanzado no pasa nada, seguramente va a haber algún tip en este vídeo que no conozcas. La siguiente función tiene que ver con Siri, y es que le podemos decir a Siri cuando nuestro iPhone esté cargado. Quiero mencionar que los que tengáis iPhone 15 Pro en adelante hay una función en concreto que permite parar la carga hasta el 80%, pero como os digo existe una función que Siri nos habla cuando llegue a un cierto porcentaje. iPhone F cargado el 80%, ya puedes desconectarlo, muchas gracias. En mi caso en concreto lo tengo al 80% y es muy fácil activarlo. Para ello solo tenemos que ir a la aplicación de atajos. En esta aplicación, como os estoy mostrando, solamente tendremos que crear una automatización y es súper fácil. Le ponemos al 80%, si queréis hasta un máximo del 85%. De todos modos tengo un vídeo en concreto que os hablo de cómo cuidar la batería de vuestro iPhone, que os la dejaré justo por aquí. También sirve para dispositivos Android e incluso tablets o portátiles. Pero continuando con el vídeo, como digo, lo podéis dejar entre un 80 hasta un máximo del 85%, a un 90% ya no recomiendo. Luego avanzamos y lo último que debemos hacer es simplemente ponerle lo que queremos que diga en voz alta. Activamos que la automatización se ejecute automáticamente, es decir, que no nos tiene que preguntar para activarse. Y prácticamente ya estaría. Como veis es súper sencillo, es muy útil y sirve mucho para cuidar la batería de vuestro iPhone. Lo siguiente es cómo editar fotografías con el iPhone sin la necesidad de ninguna aplicación externa. Y es que en el apartado de fotografías directamente podemos editar cualquier parámetro de cualquier fotografía que queramos. Es decir, que simplemente en este apartado de editar podemos retocar, como digo, cualquier parámetro. Es decir, incluso podemos recortar la fotografía, darle un ángulo, rotarlo si es necesario. Pero lo que más me quiero enfocar es que podemos retocar el contraste, la nitidez, la saturación, entre otras cosas que os estaré mostrando justo aquí. Y no solo eso, sino que también si nos ha gustado la edición de esta fotografía podemos copiarla a cualquier otra. Es decir, simplemente tenemos que copiar la edición y pegarlo tanto a una como a varias fotografías a las que queramos aplicarle la misma edición. Y por último, si queremos poner la foto de fondo, simplemente podemos recortarla en un formato de 16 no menos y directamente encajará cuando lo pongamos de fondo de pantalla. Es decir, que no tendremos que hacer ningún recorte, ningún zoom, automáticamente estará lista para ponerse de fondo, lo cual es súper útil. La siguiente función que de verdad os va a salvar y que tiene que ver con la fotografía es que si no te gusta la foto que has hecho y has tenido un solo intento, pues no te preocupes porque el iPhone hace 8 fotografías en una sola, y para ello debe estar activo el modo live, que por defecto ya llega activado, así que genial. Y es que simplemente si nos vamos a editar, aquí podemos seleccionar varias fotografías que el iPhone ha hecho. Si no me equivoco son 8, pero puede que sean 10, pero tenemos diferentes opciones para convertirlo en la imagen principal. Es decir, que si hacemos una foto y justo esa no nos gusta y queremos la que está justo al lado, pues aquí podríamos seleccionar la que más nos guste, y lo cual se podría decir que es un salvavidas si solo hemos tenido un intento de hacer esa fotografía. Siguiendo con la fotografía, otro truco, tip, sobre todo función, es que al tener activado el modo live, como os he comentado antes, que su función es hacer diferentes fotografías, podemos aquí también probar un modo bucle, incluso de larga exposición. Es decir, que tenemos diferentes opciones. A mí la que personalmente me gusta es la de modo bucle, ya que le
podemos dar movimiento a la fotografía. Y no solo esto, sino que esto también lo podemos postear o publicar en Instagram. De hecho, en la aplicación de Instagram tenemos diferentes opciones para aplicar lo que es este modo bucle y podemos elegir entre la que más nos guste, lo cual está muy bien porque tenemos diferentes opciones y como digo, es una función que es muy útil y sobre todo lo digo para aquellos que utilicemos el modo live. Es cierto que ocupa un poquito más de espacio, pero la verdad es que es una función muy útil y sobre todo muy creativa. Por ejemplo, la de larga exposición, que te crea una imagen muy diferente a la que normalmente vemos. La siguiente función, truco se podría incluso considerar, es que podemos escribir con una sola mano en el teclado, es decir que si nos vamos a ajustes podemos activarla para poder escribir con una sola mano, ya seamos diestros o zurdos. En mi caso en concreto soy diestro, así que activo el de la derecha. De este modo, cuando esté por ejemplo en el autobús o no pueda escribir con las dos manos, pues prácticamente es una función que nos va a ayudar muchísimo. Y no solo eso, sino que también tenemos la opción de activar diferentes idiomas. Personalmente tengo activado el inglés porque hay palabras que utilizo en inglés que si las escribiría en español automáticamente el corrector me pondría otra palabra que no quiero. Y la verdad tenemos muchos idiomas. Aquí tenemos que utilizar, pues por ejemplo si hablamos francés, pero también hablamos alemán, español e incluso italiano, pues prácticamente podríamos juntar los 4 o 5 idiomas que queramos para que de esta manera el corrector nos salte cada 2x3. Es decir, la inteligencia artificial que existe en la corrección de lo que es cualquier palabra sería mucho más prudente ya que estamos activando diferentes idiomas. Y si a esto le añadimos que podemos escribir con una sola mano, la verdad es que el teclado es una maravilla. Ahora sí, vamos con otra función que a los nuevos os va a encantar y es que existe un botón secreto tras la pantalla del iPhone, es decir, en lo que es la carcasa. Y es que en el logo de la manzana, si le damos doble toque, podemos activar ciertas funciones si previamente las activamos. Es decir, si le damos 2 toques activaríamos alguna función. Sin embargo, también existe la posibilidad de darle hasta 3 toques para activar cualquier otra función. Y esta es una pregunta que me hacéis muchos: Fer, a mí no me funciona, le doy y a veces funciona y a veces no. Y sé perfectamente de lo que me estáis hablando porque sé que muchos lo que hacéis es activar la función con el iPhone así, con la pantalla hacia abajo, cuando realmente lo que hay que hacer para que funcione correctamente es con la pantalla hacia arriba. De esta manera casi nunca fallará. De verdad, ponerlo en práctica para que veáis que no va a fallar, ya sea que activéis el de doble toque como el de 3 toques. Sinceramente no había caído en cuenta en este punto, pero es que el iPhone cuenta con un giroscopio y lo importante es tenerlo hacia arriba, es decir, la pantalla que apunte hacia arriba, pero con que esté ligeramente hacia arriba pues sería más que suficiente. La siguiente función tiene que ver con cuidar nuestra vista y es que personalmente siempre os recomiendo que activéis el modo oscuro, primero porque vais a tener mucha más autonomía, pero mucho más importante es que tendremos mucha menos luz azul y por tanto eso ayudará a nuestra vista. Y para activarlo es súper sencillo, directamente desde el centro de control mantenemos pulsado en lo que es el brillo y automáticamente nos saldrá la opción de poner en modo oscuro. Y si por lo que sea vosotros ya utilizáis el modo oscuro para ahorrar batería y también para cuidar vuestra vista, algo que sí que os recomendaría bastante es que activéis el modo Night Shift. Este modo lo que hará es minimizar lo que es la luz azul. De hecho vais a notar que la pantalla se vuelve con un poco amarilla, anaranjada, y es precisamente por esto, para restar lo que es la luz azul, aunque de todos modos puede regular esta luz amarilla, más conocida como luz cálida, y es que simplemente en ajustes podemos regular, como digo, esta intensidad. Personalmente me gusta tenerla un poquito más de la media, pero aquí podéis ponerla a vuestro gusto. Así que ahora ya sabes, si activas estas dos funciones estarás cuidando directamente tu vista. Ahora vamos con una función que tiene que ver con una aplicación. La aplicación se llama Quickie y el resumen es que tenemos muchas aplicaciones agrupadas en un solo widget, y es que como digo tenéis que entrar a la aplicación de Quickie. Aquí tenéis que comeros un anuncio de unos 30 segundos, pero es todo gratis. Lo digo por si alguno luego me pregunta: Fer, yo lo he intentado y no es gratis. Bueno, tenéis que intentarlo bien, porque de verdad al principio puede ser un poco confuso, pero en cuanto lo hagáis una vez pues ya lo demás va a ir rápido. Y una vez hayamos pasado este anuncio pues prácticamente ya nos dejaría colocar cualquier widget donde tendremos muchas aplicaciones en un solo espacio, y esto viene muy bien para ahorrar mucho espacio en la pantalla principal. Personalmente la uso no tanto como debería, pero de verdad para aquellos que utilicéis un montón de aplicaciones os va a ser muy pero que muy útil. El siguiente tip es súper rápido, yo lo descubrí hace muy poco y desde ahí lo uso todos los días, y es que podemos subir a la parte superior simplemente dándole un toque en la parte superior derecha del iPhone. Es decir que si estamos en una aplicación como por ejemplo Spotify y hemos deslizado tanto que estamos muy abajo, pues prácticamente dándole ahí subiremos muy pero que muy rápido. Esto mismo también puede utilizarse para otras aplicaciones como puede ser Instagram o simplemente el navegador, y como ves es una aplicación muy rápida y sé que a más de uno le va a ser muy útil. Y bueno chicos, ya llevamos 10 funciones, así que si este vídeo os está siendo muy útil os agradecería muchísimo si compartís el vídeo, si le dais un like y por supuesto si os suscribís, mucho mejor. Es totalmente gratis y no sabéis lo mucho que me ayudáis. Así que nada, no perdamos más tiempo y continuemos con el vídeo.
La siguiente función tiene que ver con contestar una llamada automáticamente, y es que esto se aplica para cualquier tipo de llamada, ya sea por WhatsApp, llamada por Instagram o la llamada más común, que es la llamada por teléfono. Y es que para activarlo es súper sencillo, os lo estaré mostrando justo por aquí por pantalla, así que no os vais a perder, pero en resumen el iPhone contestará automáticamente cualquier llamada a los 3 segundos, 4 segundos, 5, 8, los segundos que le pongamos, así que esto es algo personal, pero sí que debéis saber que lo mínimo son 3 segundos. De esta manera la llamada sería un poco más natural. Lo siguiente tiene que ver también con las llamadas, y es que podemos aplicar filtros a la llamada como tal, y es que existe la función normal, que es una llamada normal y corriente donde se nos escuchará a nosotros sin problema, pero existen dos funciones más. Una de ellas es si por ejemplo estamos en la calle y hay mucho ruido, podemos reducir este ruido para que solo se nos escuche a nosotros. Y para activarlo es súper sencillo, cuando estemos en una llamada entraremos en este apartado y aquí cambiaremos lo que es al modo de reducción de ruido, y de esta manera lo que hará el iPhone es meter un filtro para que no se escuchen los ruidos de fondo. Pero si por ejemplo estamos en una llamada grupal y queremos que se escuche a las personas que están alrededor, activaríamos el otro modo que prácticamente se escucharía todo lo que está de fondo, lo cual es muy útil, como digo, si estamos en una llamada grupal, por ejemplo de familia o de amigos, o si simplemente queremos que alguien escuche de fondo algo. La siguiente función tiene que ver con Siri, y es que de verdad siempre hago hincapié con este punto, y es que a Siri le podéis pedir muchísimas cosas. Esto me refiero sobre todo para los que seáis nuevos, y es que a Siri le puedes pedir que ponga un cronómetro, que active alguna alarma, que ponga un temporizador, en fin, de diferentes opciones, pero la que personalmente me parece muy útil es que le podemos pedir que mande un WhatsApp a X persona. Es decir, que si estamos por ejemplo cocinando y tenemos las manos manchadas, lo que podemos hacer es pedirle que mande un WhatsApp a una persona en concreto, por ejemplo a un amigo o a vuestra pareja, y seguido de ello le podemos decir a Siri lo que queramos que le envíe. Y esto mismo también lo podemos aplicar con llamadas, y es que le podemos pedir que llame a X persona simplemente diciéndole: oye, llama a tal por WhatsApp o por llamada normal. Aquí pues la opción que más nos guste. Y ya para finalizar, he visto que mucha gente para reiniciar el iPhone lo que hace es apagarlo directamente manteniendo el botón de bloqueo y el botón de arriba, pero si simplemente queréis reiniciar el iPhone, simplemente le tienes que pedir a Siri: oye, reinicia el iPhone, y te dará la opción de hacerlo. De esta manera no hace falta que apagues el dispositivo por completo, simplemente pídele a Siri que haga ciertas tareas y ya verás cómo lo va a hacer. Lo siguiente es poder encontrar los dispositivos que hayas perdido directamente desde la aplicación de buscar. Y es que si tienes una Mac, un iPad o un iPhone, puedes buscar cualquier dispositivo entre ellos. Es decir, que si por ejemplo has perdido tu iPhone y estás en tu Mac, puedes rastrear en tiempo real dónde se encuentra tu iPhone. Y es que a mí personalmente lo que me pasa es que a veces no encuentro los AirPods, por lo que automáticamente lo que hago es pedirle a Siri que me busque los AirPods, o directamente me meto, como digo, a la aplicación de buscar y simplemente suenan y ya los encuentro. Pero si por desgracia has perdido tu iPhone y no lo encuentras, también le puedes pedir a un amigo para poder rastrear tu iPhone, o si no directamente en la página web de Apple. Y a más de uno le va a ahorrar un susto, y sobre todo si perdéis un iPhone, tranquilos, lo vais a encontrar. La siguiente función que debéis saber si tenéis una Mac y al mismo tiempo un iPhone es que podéis visualizar la pantalla de vuestro iPhone directamente en vuestra Mac. Esto se puede hacer mediante la función de SharePlay, y la verdad es que es súper útil si por ejemplo nos grabamos a nosotros mismos, pero por consecuencia no nos podemos ver a nosotros mismos, pues podemos utilizar la pantalla de nuestra Mac directamente para crear esta función, lo cual nos ayudará un montón. Pero esto mismo también lo puedes hacer con un Apple Watch, es decir, podemos visualizar lo que es la pantalla del iPhone y nos podemos hacer una foto o algún vídeo, lo que sea, y lo cual es algo muy útil. Así que si tenéis una Mac y también un iPhone, pues es muy importante que conozcáis esta función. Lo siguiente es bloquear alguna aplicación con tu Face ID, es decir, que le puedes poner más seguridad si por ejemplo le dejas el iPhone a algún amigo o a quien sea y no quieres que se meta por ejemplo a la aplicación de fotos, pues existe una manera de que te pida el PIN o el Face ID a la hora de entrar a esta aplicación para, como digo, tener más seguridad. Y para activarlo es súper sencillo, aquí os lo estaré mostrando, no tiene ninguna pérdida, es súper fácil, y en cuanto hagáis los pasos que os estoy mostrando, pues automáticamente cuando nos metamos a esa aplicación en concreto nos aparecerá o bien que pongamos el PIN o si no que activemos el Face ID. Esto personalmente lo encuentro muy útil, pues con esta función vamos a añadir más privacidad en nuestro iPhone. Lo siguiente es una función muy útil que personalmente la utilizo casi todos los días, y es reproducir contenido en segundo plano. Y para el que no sepa de qué estoy hablando, es que podemos reproducir por ejemplo el contenido de Netflix como si fuera una ventana flotante. De esta manera podemos hacer diferentes tareas mientras vemos alguna peli, cualquier programa. Sí que es cierto que en YouTube no te deja porque esta función es de pago, pero que sepáis que otras aplicaciones sí que permiten esto, lo cual, como digo, es súper útil. Y para activarlo, simplemente cuando estemos en la aplicación por ejemplo de Netflix y lo tengamos en pantalla completa, simplemente deslizamos desde la barra inferior hacia arriba y automáticamente se pondrá en segundo plano. Así que ahora ya sabéis cómo podéis hacer esto. Una función muy interesante es que podemos cambiar la intensidad de la linterna, y es que simplemente debemos mantener pulsado en lo que es la aplicación
de la linterna. Esto lo encontraréis muy fácil en lo que es en el centro de control, y es que simplemente si mantenemos pulsado podemos ver que tenemos diferentes niveles de nivel de intensidad, lo cual es súper útil si por ejemplo solo queremos un poquito de luz, o también por lo contrario si queremos mucha luz lo activamos hasta arriba del todo y ya estaría. Este mismo principio lo podemos aplicar a diferentes aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de temporizador o la de cámara, y nos aparecerá una serie de opciones, lo cual es algo que no todo el mundo lo sabe, y sobre todo me refiero a los principiantes, que esto os va a ser muy pero que muy útil. Lo siguiente es activar diferentes modos de concentración en vuestro iPhone, y es que podemos crear diferentes modos de concentración. Si por ejemplo vamos al gimnasio y solo queremos recibir WhatsApp, por ejemplo que se llame Gym, para cuando estemos entrenando solo vamos a recibir aquello que nosotros hayamos puesto que podemos recibir. Esto se puede aplicar tanto en llamadas como aplicaciones. Como digo, es algo que podemos poner a nuestro gusto, pero sí debéis saber que ese modo que se active en el iPhone automáticamente se va a activar también en vuestra Mac, en vuestro iPad o lo que tengáis de Apple, lo cual está súper bien porque se sincroniza a los diferentes dispositivos del ecosistema de Apple, que por cierto tengo un vídeo por aquí que le podéis echar un vistazo. Y la última función tiene que ver con la calculadora, y es que esto lo he visto mucho, y es que cuando alguien está escribiendo algo en la calculadora y se equivoca, lo que hace es borrar todo dándole directamente a la C. Pues no hace falta, lo único que tenéis que hacer es deslizar de izquierda a derecha y de esta manera se va a borrar el último número que hayáis escrito. También podéis borrar todos de esa manera, pero la verdad es que es algo que os va a ahorrar mucho tiempo para que no tengáis que borrar cualquier número que sea largo. Y por otro lado también podéis activar una calculadora científica, simplemente tenéis que rotar el iPhone y automáticamente nos saldrán muchas opciones más, el cual nos permitirá hacer cálculos más complejos, como digo, como si fuera una calculadora científica, y estoy seguro que a más de uno le va a servir. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, que os haya sido útil, sobre todo a los que seáis nuevos en iPhone. Para los que ya llevéis tiempo pues no pasa nada, me imagino que algún truco o función ya la habíais olvidado, así que también me alegro si os ha recordado alguna función. Os quiero recordar que le podéis dar un like, por supuesto suscribiros, que me ayudéis un montón. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.